Amados hermanos, bienvenidos una vez más a esta cita semanal del estudio de Gálatas. Hoy continuamos con el capítulo 5. Vamos a estar hablando en este capítulo entre los versículos 13 y 15. Y le he dado por título El propósito de la libertad. Vamos a poner como siempre este tiempo delante de Dios. Señor, mi Dios bendito, te damos gracias una vez más por colocar en nuestro corazón tanto el querer como el hacer, el asistir, Señor, a esta cita, por estos medios que tenemos en esta circunstancia que vivimos. Te somos agradecidos, mi Señor, porque realmente eres tú quien nos colocas en nosotros el buscarte, el anhelarte, el estudiar de tu palabra, Señor, el recibir de tu evangelio, Señor, puro, para crecimiento nuestro, Señor, para poder seguir adelante y aplicarlo en nuestras vidas. Te doy gracias, mi Señor, en este momento, por cada una de las familias representadas que en este instante escuchan, Señor, de tu palabra. Sé tú, Padre, moviéndote a través de tu Espíritu Santo en mí y tocando los corazones que tú tienes previstos, Señor, moviendo a través de tu palabra nuestras mentes y nuestros corazones y fortaleciéndonos, Señor, haciendo que este tiempo sea un tiempo especial, un tiempo de refrigerio y de crecimiento. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos iniciar preguntándonos, ¿qué es libertad para nosotros? Fíjense, la palabra libertad tiene pero muchos significados, ¿no? Y pudiéramos empezar hasta dando una definición formal del diccionario, de una enciclopedia, pero en general quiero decirles que la libertad en estos tiempos eh, escuchamos de alguna manera muchas demandas de libertad. Por ejemplo, escuchamos de libertad de expresión, de libertad de prensa, de libertad femenina, la libertad personal, tantas otras. Pero básicamente lo que la gente del mundo quiere dar a entender cuando hablan de libertad es que tratan del poder hacer las cosas que ellos quieren hacer y hacerlas a su modo. Más aún, la gente lo que quiere es que el resto de las personas acepten y apoyen sus deseos sin considerar ningún argumento. De alguna forma, no sé si nos acordamos, muchos de nosotros, que esta cadena de hamburguesas norteamericanas que está en el país, que se llama Burger King, por algún tiempo tuvo como eslogan o como propaganda, pues, que prepararan una hamburguesa a su modo. Había la libertad de ir y elegir preparar la hamburguesa a nuestro modo. Este es un ejemplo clásico de cómo el mundo y en particular la sociedad en muchas partes del mundo quieren hacer y obtener cosas a su manera, a su propio modo. Hasta la gente que se encarga de los anuncios comerciales, de estas publicidades, saben que el público quiere hacer las cosas como ellos quieren. El poder querer y obtener cosas al modo que uno las quiera es lo que el mundo considera hoy la libertad. En realidad, podemos notar que la perspectiva del mundo de ahora hacia la libertad es muy, pero muy parecida a la perspectiva del pueblo israelita en el Antiguo Testamento. La gente quiere hacer lo que ellos quieren y consideran eso como libertad. Vamos a ver a través de 3 versículos del Antiguo Testamento cómo se sustenta esto que estoy diciendo. Vamos a buscar Jueces 17:6 y dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Si seguimos en el mismo libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25, podemos ver: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Y si por último buscamos en Deuteronomios 12:8, podemos encontrar: de ninguna manera haréis lo que hacemos aquí hoy, que cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos. Fíjense bien, lo triste es que lo que la gente considera hoy como libertad es a lo que en realidad se trata de su esclavitud al pecado. Nuestra sociedad está llena de todo tipo de adicciones. Hay mucha gente
con adición a las drogas, al alcohol, a las depravaciones sexuales, adictos a la violencia y a todo tipo de placeres. Y es a esas cosas a las que el mundo está esclavizado. Es al pecado que el mundo está esclavizado. Y es así como nos dice Juan en el capítulo 8, versículo 34, que el propio Jesús exclama: ciertamente os aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El hombre del mundo no solo comete pecado, sino que le da gusto hacerlo y considera el poder darse esos gustos como libertad. No solo está el hombre del mundo esclavizado al pecado, sino que también al dejarse llevar por la satisfacción de sus deseos, de sus lujurias, se aleja cada vez más de Dios. ¿No es así como el mismo Pablo nos lo dice en Romanos capítulo 1, en los versículos del 24 al 27? Dice: por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que el Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. El hombre del mundo caído está esclavizado a su naturaleza pecaminosa, es adicto a sus placeres y no puede controlar sus pensamientos u obras pecaminosas, aun cuando quiere hacerlo. El hombre del mundo en realidad no tiene la libertad verdadera, ya que no puede dejar su pecado. El hombre del mundo no puede optar por no pecar. El hombre del mundo no tiene la capacidad para obedecer o agradar a Dios. Pero los creyentes de Galacia sí habían sido llamados a la libertad y por eso sí podían obedecer y agradar a Dios. Y es por eso que Pablo les recuerda de su libertad. Y veámoslo entonces leyendo esta porción que queremos analizar. Gálatas 5 del 13 al 15. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Anteriormente, Pablo ya había hablado acerca de la libertad, pero aquí, en este quinto capítulo y en esta porción específicamente, explica lo que realmente es esta libertad. Principalmente les aclara a los gentiles que ellos, como creyentes, han sido llamados por Dios a libertad. Y así arranca en el versículo 13. En particular, han sido llamados a la libertad para que sean libres de la esclavitud de la ley, el sistema que gobernaba la vida cotidiana de los judíos. Por tanto, Pablo les recalca que para un cristiano el someterse a los ritos de la ley, como la circuncisión, era como regresar a la esclavitud del pecado. Aparentemente, los judaizantes consideraban a Pablo como un maestro libertino, entre comillas, y lo veían así como alguien que dice que no hay ley alguna. Pensaban así porque Pablo enseñaba que el seguir la ley judía o cualquier otro tipo de obra no era necesario para la salvación. En resumen, Pablo no enseñaba que los cristianos tenían la libertad de agradar a sus lujurias y deseos carnales, sino que enseñaba que los cristianos tenían la libertad de obedecerle a Dios. Es interesante notar que ambos extremos, tanto el libertinaje como el legalismo, están centrados en el hombre y es por eso que ambos le son tan atractivos al mundo. Un libertino se satisface a sí mismo
con no someterse a ninguna regla que no le complazca. Se satisface a sí mismo con el hacer lo que quiera hacer y cuando lo quiera hacer, sin tener que considerar lo que Dios u otros prefieran. Por otro lado, un legalista se satisface a sí mismo y demanda que Dios también se satisfaga con seguir reglas rígidas que han inventado y que suponen o presuponen que les hace merecer el favor de Dios. La verdadera libertad del pecado la obtenemos cuando el Espíritu Santo mora en nosotros y por causa de Él queremos, deseamos con todas nuestras ganas el poder obedecer y complacer a Dios. Y no solo deseamos hacer esto, sino que al fin podemos. Es solo por medio del Espíritu Santo en nosotros que podemos desear las cosas correctas y hacer las cosas correctamente. La verdadera libertad la tenemos cuando gozosamente nos sometemos a la voluntad de Dios. Es porque Dios ha llamado al creyente que éste puede llegar a tener una relación con Dios. Es porque Dios ha llamado al creyente que éste puede responder con obediencia. Es porque Dios ha llamado al creyente que éste puede cumplir con los propósitos para los que fue llamado. Es al que Dios ha llamado, al que Él le dará el Espíritu Santo para que habite en Él. Aquí Pablo comienza a catalogar uno de los propósitos para los cuales Dios ha llamado a los creyentes. ¿Cuál es ese propósito? El primer propósito que Pablo trata es el de no usar la libertad como pretexto para la carne. Es decir, el tener libertad no quiere decir que cualquier cosa que queramos hacer está bien. De modo que aquí Pablo le dice a los Gálatas que no permitan que la libertad que tienen se convierta en un punto de darle gusto a sus placeres, que no permitan que la libertad se convierta en un punto donde venga alguna oportunidad para caer en el pecado. Es decir, no usen su libertad como un pretexto para darle oportunidad a la carne. La palabra carne da a entender la sustancia del cuerpo y el cuerpo humano en sí, pero aún más nos da a entender lo más débil de la naturaleza humana, el estado no regenerado del hombre. Y es este significado del estado no regenerado del hombre el que Pablo usa aquí en estas palabras. Es a este estado no regenerado que no le debemos dar oportunidad alguna para que nos guíe. Los deseos de complacer nuestras ambiciones o nuestros apetitos nos pueden llevar siempre al pecado. Es decir, no es pecado darnos gusto de algo que la Biblia no prohíba, pero no debemos permitir que el buscar darnos esos gustos nos dominen o que esto se convierta en la prioridad para nosotros por encima de buscar darle gusto a Dios. Por ejemplo, no es un pecado el beber vino o algún licor. Repito, no es pecado el beber vino o algún licor. La Biblia no lo prohíbe. Lo que es un pecado es embriagarse. Por eso, si alguien bebe, aunque sea un poco, y se embriaga, ha pecado. Y ha pecado por darle gusto a la carne. A esta persona le hubiera sido de mayor ganancia el no beber, o sea, el no darle esta oportunidad a la carne. Esto no quiere decir que para no darle esa oportunidad a la carne todos deberían no beber. El decir eso es el extremo opuesto, es decir, el legalismo. El punto es que debemos saber cuáles son nuestras debilidades y no ponernos en posiciones en las cuales nos sería más fácil caer en la tentación. La oportunidad a la carne que le debemos negar es la oportunidad de tentarnos a que consideremos por nuestras obras o por nuestros pensamientos el agradarnos a nosotros mismos como más valioso o como más importante que agradarle a Dios. Debemos mantener en mente que Cristo nos ha liberado tanto del castigo del pecado como del pecado en sí. Cristo no nos ha liberado para que pequemos, es decir, Cristo nos ha liberado del dominio del pecado en nuestras vidas, no para que dejemos nuestras vidas sean dominadas por el pecado. El pensar constante del creyente debe ser, como Pablo nos dice en Romanos 13:14. Dice, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no
penséis en proveer para las lujurias de la carne. Así como Cristo no se agradó a sí mismo, sino que vino a hacer la voluntad de Dios. Y es eso lo que nos dice Juan en capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada de mí mismo. Según oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así debemos de pensar y proponernos hacer. No debemos proveer nada para los gustos del estado no regenerado del hombre. Es decir, no debemos proveerle nada a la carne. Todavía en Gálatas 5:13, Pablo nos dice otro propósito de la libertad. ¿Cuál es ese segundo propósito? Que por amor nos sirvamos los unos a los otros. Nuestro propósito en ser libres, no solo es el de oponernos a los libres deseos de la carne, sino también el de ayudar a nuestros hermanos en la fe y el de someternos a nuestros hermanos de la fe. La palabra traducida servíos viene de la palabra que quiere decir esclavo. En otras palabras, la libertad que el creyente tiene por el amor a Cristo y a su hermano es la libertad de someterse a su hermano de la misma manera que se sometería a su maestro si el cristiano fuera un esclavo. Un esclavo no tenía libertad de nada. Su maestro era su dueño y tenía poder sobre todo su ser. Y es de esa manera como debemos pensar de nosotros mismos en relación con otros creyentes. Y es para poder pensar de ese modo que hemos sido liberados por Cristo. Es para poder considerar a otros como más importantes que nosotros mismos que hemos sido liberados. Fíjense bien, en Filipenses 2:3 podemos analizar: nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. Cristo mismo nos dio el mayor ejemplo de esta sumisión. Y si leemos en Filipenses 2 del 5 al 8, dice: considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús el Mesías, el cual, existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual con Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es solamente cuando el Espíritu Santo mora en nosotros los creyentes que podemos demostrar estas características. Otro propósito de la libertad cristiana lo vemos ya en Gálatas 5:14 y es el cumplir con la ley moral de Dios. La libertad del creyente no es una licencia para hacer como le parezca o para ignorar la voluntad de Dios, sino que es la oportunidad para cumplir con la voluntad de Dios. Dios siempre ha llamado a su gente a que le obedezcan porque le aman. Veamos en la palabra, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, el soporte de esto que estamos hablando. Por ejemplo, en Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahvé. En Deuteronomio 6:5 dice: amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y en Mateo 22, del 36 al 37, podemos ver: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No debemos pensar que el cristiano está sujeto a algún sistema de ley, sino que es solamente por la libertad que el cristiano tiene en Cristo que éste puede cumplir con el requisito de la ley de amar a su prójimo. Es importante notar aquí cómo la palabra de Dios presume que todo el mundo se ama a sí mismo y se ama mucho. Es por esto que Pablo nos repite en Gálatas 5:14 que el cristiano debe amar al prójimo de una manera particular, es decir, debe amar al prójimo como se ama a sí mismo.
Fíjense bien, porque la Biblia lo dice, sabemos que esto es la verdad, que toda persona se ama a sí misma, toda persona tiene amor por sí misma. La psicología, que es el modo de pensar del mundo moderno, niega esta verdad. De acuerdo a la psicología, la gente se deprime al no amarse o no amarse lo suficiente. Muchos psicólogos les recomiendan a sus pacientes que se tengan autoestima o amor propio, como que eso fuera lo que les hace falta realmente a la gente, cuando en realidad ese es el problema principal que tiene la gente, que se aman a sí mismos y se aman demasiado. En realidad, el hombre del mundo está esclavizado al pecado y se ama a sí mismo más de lo que debe. Muchos de los problemas del hombre que la psicología trata de resolver están envueltos en este pecado. El hombre se ama a sí mismo más de lo que ama a otros y mucho más de lo que ama a Dios. La libertad del creyente nos ayuda a ver cómo esta mentira engaña al mundo y cómo Cristo nos ha liberado de este erróneo modo de pensar. El precepto básico de la psicología es que el hombre es naturalmente bueno y ese es un grave error, de donde salen manantiales de enseñanza que descarrilan a la gente, inclusive aún a creyentes. Es cuando nos damos cuenta qué tan malos somos que sabemos lo tanto que merecemos el castigo de Dios. Y es hasta entonces que por fin llegamos a pedirle a Dios el perdón por nuestros pecados. Contrario a lo que la psicología enseña, la Biblia nos permite ver cuánto necesitamos la salvación, porque no somos buenos, ya que todos hemos pecado. ¿No es eso lo que dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Y en Primera de Juan 1, del 8 al 10, dice, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si fuéramos buenos, no habríamos tenido necesidad de que Cristo muriera por nosotros y por nuestros pecados. Pero porque somos pecadores, necesitamos la salvación que Cristo nos ofrece. Como ya mencionamos, tanto la salvación del castigo de nuestros pecados como la salvación del yugo de nuestros pecados es nuestro Señor Jesucristo. Es por la gracia de Dios que que no tenemos que estar sujetos al pecado. Cuando Cristo toma residencia en el creyente, es cuando éste al fin puede llegar a amar a otro como se ha amado a sí mismo. El propósito de la libertad cristiana es para que comprendamos y practiquemos estas verdades. El último propósito de la libertad cristiana al que Pablo hace referencia en este pasaje que estamos analizando es el de no dañar a otro. Cuando los creyentes no cumplen con estos propósito de la libertad que nos está hablando Pablo es cuando los creyentes le dan oportunidad a la carne, cuando no se someten a servirse los unos a los otros, cuando no se aman los unos a los otros, es cuando se consumen o se dañan, es decir, se muerden y se devoran los unos a los otros. ¿Cómo es que nos podríamos consumir o dañar los unos a los otros? Hay muchos modos en los que podríamos hacer esto. Por ejemplo, es más fácil siempre notar los defectos en los otros que en nosotros mismos. A veces, lo que para nosotros son defectos, en realidad solo son debilidades en otros, siendo que nosotros mismos tenemos nuestros propios defectos y debilidades también. Es fácil criticar o ver como inferiores a otros. Y es de esto precisamente que Pablo nos advierte abstenernos. Queridos hermanos, lo bueno es que si estamos previniendo el darle alguna oportunidad a la carne, es decir, a ser tentados, si estamos activamente considerando y tratando a nuestros hermanos como más importantes que nosotros, y si estamos amando a nuestros hermanos como nos amamos a nosotros mismos, vamos sin duda a querer ayudarnos los unos a nosotros. Vamos a querer llevar las cargas de otros y no nos dañaremos los unos a los otros.
Esto es lo que dice Pablo y esto es lo que anhela el Señor en nuestras vidas y esto es lo que el Señor le pide a la congregación de bendición y vida. Demos gracias por la palabra del Señor. Gracias, Padre, una vez más por todo lo que tú nos muestras en tu amada palabra. Gracias, Señor, por realmente abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Señor. Te pedimos que asimismo esta palabra y esta enseñanza que tú nos has dado se arraigue en nuestro corazón, Señor, y se transfiera, se haga realidad, Señor, en nuestro día a día, en nuestro andar. Padre, en estos tiempos tan difíciles, Señor, en los que estamos, que se haga una realidad, que realmente queramos ayudar a nuestro prójimo y amemos a nuestros hermanos como a nosotros mismos, Señor. Eso es lo que tú deseas y eso es lo que tanto anhelamos. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.